De nuevo nos acompaña la vulcanóloga María Luisa Monsalve Bustamante, quien ofrecerá la conferencia Servicio Geológico Colombiano, el reto de elaborar mapas de amenaza volcánica en el país. Con ustedes, María Luisa. Vamos a hablar en esta ocasión sobre el reto para el Servicio Geológico Colombiano, el hacer los mapas de amenaza volcánica, que todos sabemos que tienen implicaciones políticas, económicas, sociales muy grandes. La erupción del Nevado del Ruiz en noviembre 13 de 1985, pues marcó el inicio de los estudios vulcanológicos sistemáticos en Colombia. El estudio de los volcanes y su monitoreo. Y a nivel internacional se reafirmó, a pesar de la tragedia, la importancia de los mapas de amenaza volcánica. Así brevemente, pues el mapa de amenaza volcánica es la representación de la evaluación de la amenaza que representa un volcán en erupción sobre su área de influencia. ¿Por qué se reafirma la importancia de los mapas de amenaza? Esta es una foto aérea de Armero antes de la erupción. Esta era la población de Armero. Esta fue el área devastada por esa trágica erupción. Y este es el mapa de amenaza que ya hemos visto en varias ocasiones, presentado en octubre de 1985, y en el círculo vemos la población de Armero, que según el mapa podría ser afectada por la ARES, aquí en gris. Además, pues el mapa está representando la amenaza alta y media por otros fenómenos como lavas, flujos piroclásticos. Entonces, a pesar, no vamos a discutir por qué, como la pregunta que hicieron anteriormente, por qué si se tenía el mapa no se pudo hacer algo para evitar la tragedia. Eso seguramente Gloria se referirá un poco allí. Esto también lo mostramos. En 1986 se crea el primer observatorio vulcanológico. Felicitaciones en sus 30 años, que está cumpliendo este año. Y en diciembre de 1985 el Gobierno Nacional asigna en Geominas, hoy Servicio Geológico Colombiano, la función del estudio y prevención de toda clase de riesgos geológicos. Y en 1989, además pues, de confirmar estas funciones, dice que tiene como funciones especiales preparar los mapas de amenaza potencial y la observación y estudio de los volcanes del país. Es así que en este momento el Servicio Geológico Colombiano cuenta con 3 observatorios para el monitoreo, la vigilancia y el estudio de los 3 segmentos de volcanes que tenemos en Colombia, como nos lo había dicho Cristian anteriormente. Bueno, pero ¿por qué elaborar un mapa de amenaza es un reto? Resulta que la evaluación de la amenaza volcánica depende del conocimiento que se tenga del volcán. O sea, esa es la base principal. O sea, mientras más conozcamos el volcán, pues más nos vamos a acercar para saber qué es lo que puede hacer en erupciones futuras. Esta es la erupción del Galeras en enero del 2010. Todos estos procesos internos, la distribución de sus productos, toda la historia eruptiva del volcán, pues se debe conocer lo mejor que se pueda y así elaborar los mapas de amenaza. Pero, como decía Tom, pues los volcanes no son cosas sencillas, son sistemas muy complejos. Y nosotros tenemos que cuando el volcán se reactiva, esa actividad puede durar varios años, decenas de años. Y en cada fase eruptiva puede generar un tipo de fenómeno o varios tipos de fenómenos a la vez. Y aquí pues una lista de los que todos conocemos de lo que se puede producir durante una erupción, y además, como si no fuera suficiente la complejidad que tienen, pues esas mismas erupciones pueden también disparar otros fenómenos indirectos que acaban de complicar el panorama. Por lo tanto, esa representación de la amenaza, los mapas de amenaza, inclusive a nivel mundial, pueden variar de una manera absolutamente increíble porque depende de no solamente
pues, los criterios, la apariencia y el propósito que se quiera dar al mapa, sino también en el alcance de la metodología, el contexto político y cultural de cada uno de los países e inclusive de cómo se quiere representar esa amenaza. Entonces, como ejemplo de lo anterior, este es un mismo volcán, es una recopilación que se está haciendo sobre cuáles son las representaciones que se hacen de mapas de amenaza a nivel mundial. Entonces, los más comunes son los basados en la geología. Entonces, nos está mostrando áreas que pueden ser afectadas por cada uno de los fenómenos, por ejemplo, flujos piroclásticos, flujos de lodos, caídas piroclásticas. Hay otros mapas que los llaman, o los están llamando por ahora, cualitativos integrados, donde además de la geología tienen en cuenta ya sea los efectos, la recurrencia, la severidad del fenómeno, bueno, muchas cosas, y tenemos volcanes, este es el mismo volcán con amenaza alta, media, baja. Hay otros que llaman administrativos y entonces simplemente cogen esta información y la traducen en términos de zonas prohibidas o de exclusión, con restricción, parcialmente restringidas, etc. Hay un tipo de mapas que es muy común, sobre todo en los últimos años, que son los basados en modelamiento, o sea, en modelos computacionales. Generalmente esos mapas representan un solo fenómeno. De la lista que les mostré grandísima en la diapositiva anterior, generalmente representan un solo fenómeno y se pueden presentar de una manera determinística diciendo, bueno, esta zona que está en rojo es la zona que puede ser afectada si el evento eruptivo es pequeño, si digamos un flujo piroclástico es pequeño, si es mediano o si es grande. Y se puede pasar a términos probabilísticos. Entonces, esta es una zona que puede ser afectada un 90% por un flujo piroclástico, un 50%, 10%, etc. Ahora un poquito de contaminación visual y no me voy a detener mucho por el tiempo, pero también les voy a dar ejemplos de cómo se representan los mapas en el mundo. Por ejemplo, Nueva Zelanda, esta es la forma de representar, ¿no es cierto?, que basado en los volcanes que hicieron erupción en los últimos 150 años o en los últimos 127.000 años. Este sí quiero que lo tengan un poquito en la mente, es en Ecuador, donde representan, por ejemplo, en esta parte las simulaciones o los modelamientos de los flujos piroclásticos, las zonas que pueden ser mayormente afectadas por algunos fenómenos, que moderadamente afectadas, mayor afectadas, los flujos de lodo o lahares, y también una parte probabilística para caídas de piroclastos. En Estados Unidos tenemos una zona que puede ser afectada por varios fenómenos, este es el Monte Rainier, y toman como base para la elaboración del mapa, para los lahares, eventos que han ocurrido en el pasado según la magnitud de estos eventos. En Colombia, el Nevado del Huila, que también lo habíamos visto ya, nosotros generalmente hablamos de zonas de amenaza alta, media y baja, y en cada zona decimos cuáles son los fenómenos que podrían estar afectando el área. En Chile hacen también las zonas que pueden ser afectadas, por ejemplo, por lavas, flujos piroclásticos, pero además ponen las que pueden ser mayormente afectadas por lavas, flujos piroclásticos, lahares, y las que pueden ser moderadamente afectadas. O sea, es una combinación de muchos criterios. Finalmente, en Indonesia, por ejemplo, hablan de una zona de prohibición y una zona de peligro 1 y una zona de peligro 2. O sea, esto es solo un pequeño ejemplo de la variedad de mapas, o sea, de la falta de consenso que hay a nivel internacional de cómo representar esos mapas de amenaza. Voy a hacer énfasis, sigo aquí con estos, que son los que decíamos por modelamiento, donde muestran, por ejemplo, las zonas que están más propensas a ser afectadas por flujos de lodo para el Mayón en Filipinas, medianamente, y los que están menos propensos a ser afectadas por flujos de lodo. Aquí, un caso para Colombia, es con una probabilidad, en términos probabilísticos, las zonas que tienen de un 70 a un 100% de probabilidad de ser afectadas por flujos piroclásticos en el volcán Galeras, y en azul los que tendrían menos probabilidad. Esto se los muestro porque
cuando elaboramos mapas de amenaza volcánica, es la piedra en el zapato, es el dolor de cabeza, es lo que más nos hace pensar, porque hacer un mapa de amenaza es una responsabilidad muy grande. Y a pesar de que la frase que les voy a mostrar nosotros la tenemos en mente cada vez que hacemos un mapa de amenaza, entonces yo la pongo aquí porque está por escrito, ¿no es cierto? Y es del director de manejo de emergencias de Washington. Dice, lo llamamos baja probabilidad, alta consecuencia. ¿Por qué? Porque es una baja probabilidad de que vaya a ocurrir, ¿no es cierto? Pero cuando ocurre, pues los resultados son absolutamente desastrosos. Y yo les puedo mostrar como ejemplo el volcán Santa Elena en 1980. Este es el mapa de amenaza que se tenía en abril y vemos lo mismo, o sea, tienen flujos piroclásticos y flujos de lodo, que si son eventos pequeños afectaría esta zona, que si son medianos esta, si son grandes eventos es esto. Y llegó la erupción, como también nos lo contaba Tom, y este fue el área devastada. Si ustedes tienen en cuenta aquí el Green River, entonces como referencia vemos que toda esta zona, que ni siquiera había sido incluida dentro de lo que podía ser una amenaza volcánica, simplemente porque el evento que dio lugar a esto seguramente tenía una probabilidad muy baja de que ocurriera, ¿no es cierto?, hizo que la devastación fuera mucho más grande de lo previsto. Entonces es algo muy importante que nosotros siempre tenemos en mente cuando hacemos mapas de amenaza. ¿Qué pasa con el Servicio Geológico Colombiano? ¿Qué buscamos? Que el mapa muestre las zonas amenazadas por fenómenos generados en erupciones volcánicas futuras, ¿no es cierto?, que sea una herramienta adecuada para la gestión de riesgo, educación, comunicación, planes de contingencia, etcétera, todo lo que se deriva de un mapa de amenaza, y sobre todo que sea flexible para su implementación en ambientes culturales, políticos y científicos diferentes. Entonces, desde 1985, pues el Servicio Geológico viene elaborando estos mapas de amenaza y siempre ha habido reuniones técnicas periódicas que permiten que haya una discusión no solamente de lo que vamos haciendo, del conocimiento que vamos teniendo, de lo que nos falta, de lo que necesitan los usuarios, sino también de lo que se hace en otros países para tratar de llegar o mejorar esa representación de las amenazas. Con toda esta experiencia que se ha adquirido en el 2012, se elabora el procedimiento de amenaza volcánica por la dirección de geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano, que es como la hoja de ruta para hacer la evaluación de la amenaza, la elaboración de los mapas y la actualización de los mapas. En este procedimiento es importante porque también se involucró de una manera ya permanente el modelamiento de los fenómenos volcánicos para que nos ayudara también como a delimitar las áreas que pueden ser afectadas por los fenómenos volcánicos. Simplemente que el trabajo que se hace con las personas que simulan y las personas que vamos a campo e intentamos interpretar el comportamiento del volcán es muy unido, muy integrado. Entonces eso hace que haya un equipo donde haya mucha discusión, mucho análisis. Sabemos que tanto el conocimiento geológico como las herramientas tienen sus limitantes, o sea, no todo es absolutamente perfecto, pero tratamos de desarrollar, de ir siempre más allá, trabajando en equipo de una manera bien mancomunada. A partir de este procedimiento, pues tenemos los últimos, se empezaron a actualizar algunos de estos mapas, además se están haciendo pues los nuevos mapas. Esto simplemente es el ejemplo de las reuniones que tenemos periódicamente y esto no hay que leerlo, simplemente este es el procedimiento de evaluación del mapa de amenaza que tiene bases legales, ¿no es cierto? Además, dentro de este procedimiento nos acogemos a la definición de amenaza según la ley 1523 del 2012, peligro latente que un evento físico de origen natural, en este caso volcánico, pues pueda causar daños en infraestructura, en la vida, en los bienes, medio ambiente, etcétera. Esto es simplemente un ejemplo de los pasos que se tienen, o sea, todo ese proceso
Y aquí unas consideraciones especiales porque además nosotros hacemos parte del sistema de gestión de riesgo, o sea que somos el apoyo técnico, autoridades, comunidades y las autoridades que tienen la toma de decisiones finalmente cuando ocurre una amenaza volcánica. Aquí yo les muestro rápidamente, pero este es un ejemplo de una actualización de un mapa del volcán Puracé, este es 1993, ¿no es cierto? Después, con más conocimiento geológico y utilizando las herramientas de simulación, llegamos a una nueva versión en 2014 que la tenemos representada aquí. Igualmente, con los mapas de amenaza se presenta un informe sobre la evaluación de la amenaza, sobre las simulaciones, los parámetros que se tuvieron en cuenta para hacerlas, los programas o bueno, el código que se haya utilizado y obviamente la memoria del mapa de amenaza, que es el soporte al mapa principalmente para las autoridades. Entonces, habíamos dicho que queríamos que fuera lo suficientemente flexible para poder ser utilizado o que se pudiera entender en diferentes ambientes. Yo les voy a mostrar también, dijo Cristian, la experiencia que se tuvo con el complejo volcánico Chile Cerro Negro, donde un trabajo binacional, o sea, por eso les decía, tengan en mente el mapa del Ecuador. Como vimos, el mapa del Ecuador y los mapas de Colombia son absolutamente diferentes en su representación. Pero como es un complejo volcánico en la frontera, pues necesitábamos que el mapa fuera entendible y fuera similar en los dos países para que la gente que vive alrededor pues se pueda comunicar, pues las poblaciones son fronterizas. Entonces se hizo un trabajo mancomunado con Ecuador y este es el complejo volcánico y la representación para Colombia. Entonces tenemos en rojo nosotros siempre representamos la amenaza alta, ¿no es cierto? Aquí hacemos la explicación. En este caso, pues, explicamos los fenómenos con diferentes tonos de color para podernos acoplar a lo que era Ecuador. En este recuadro tenemos amenaza alta, media y baja por caída de piroclastos y en este, por cuestión de escala, que no ocupo acá, pues, los lahares que pueden afectar el área. Y en Ecuador, entonces, obtuvimos esto. O sea, tenemos el mismo mapa, tenemos, pero representado de una manera similar, más no igual, pero es muy fácil el entendimiento, o sea que ellos igualmente tienen las zonas donde explican los tipos de fenómenos, ¿no es cierto? Tienen además aquí solamente que le pusieron el mapa, pero tienen la zona donde muestran todos los flujos piroclásticos. Ellos no hablan de amenaza alta, media y baja, entonces hablan de las caídas de piroclastos en términos de índice de explosividad volcánica. Para terminar, entonces les muestro también el caso del volcán Galeras. La Corte Constitucional ordena al Servicio Geológico Colombiano hacer una actualización del mapa de amenaza en un tiempo récord, o sea, indudablemente es un tiempo que no se puede hacer un mapa de amenaza. Sin embargo, como teníamos el procedimiento, tomamos el procedimiento y la mayoría de las personas que trabajan en volcanes en el instituto y en ese tiempo récord pudimos dar cumplimiento en la presentación del mapa de amenazas, igual como los presentamos con amenaza alta, media y baja, de la misma manera. O sea que hacer un mapa de amenaza, a pesar de que es una representación tan simple, pues es algo muy, muy complejo y eso se entiende también a nivel internacional. Se están haciendo esfuerzos para tener consensos un poco más unificados, ¿no es cierto?, sobre esta representación y su uso, y el Servicio Geológico Colombiano hace parte de ese grupo que busca tener como una concesión más concreta, digamos, a nivel mundial. Muchísimas gracias. Esto es porque los volcanes son santos.